Hola a todos, mi nombre es Alfonso Médicis. Tengan de mi parte un saludo de paz y bien. Hoy veremos un nuevo capítulo sobre electrocardiograma. Vamos a ver los trastornos de la conducción auriculoventricular. Estos trastornos de la conducción auriculoventricular se deben a una alteración en la conducción que se localizan en el nodo auriculoventricular y en la parte inicial de las de His. Esas alteraciones de la conducción que se presentan en este nódulo auriculoventricular y en el inicio de las de His es lo que se conoce como los bloqueos auriculoventriculares. Para entender esto, vamos a recordar lo que se denomina el potencial de acción. El potencial de acción es el movimiento de iones a través de la membrana, la cual crea corrientes eléctricas, y esto es lo que generan el potencial de acción o el potencial transmembrana. ¿En qué consiste esto? Aquí tenemos una gráfica sobre un registro eléctrico, una fibra muscular cardíaca. Aquí miramos que hay en esta gráfica unas líneas puntiformes que nos van a indicar que en cierto momento de la estimulación de esta fibra hay un umbral, y cuando llega al umbral habrá una entrada rápida del ion sodio a través de los canales de sodio. Es tan rápida que provocará un aumento de la positividad intracelular que se reflejará en el tiempo en una línea vertical. Esa es la fase inmediatamente después del ion potasio, que es la fase 1. Y hay un descenso eléctrico de la positividad intracelular. Y eso se debe pues del potasio. Luego se produce una meseta, que es la fase 2, y eso se debe al ingreso continuado del sodio, pero también al ingreso del ion calcio. Este ingreso, tanto del sodio y del calcio, pues eso es lo que provoca la meseta que corresponde a la segunda fase de la despolarización de la fibra. Luego viene una fase 3, y en la fase 3 está reflejada por la salida de potasio. Al salir el potasio, pues vuelve al estado de reposo de la célula. Y por último, hay una fase 4. Una fase 4 que hay una pendiente, la cual, si llega al umbral, nuevamente se va a despolarizar de nuevo. Pero muchas células no tienen esta pendiente. Simplemente se mantienen en reposo y se van a estimular por una causa externa. Pero muchas células en el corazón, su comportamiento es diferente. Va a formar una pendiente en la fase 4. Y dependiendo de esta pendiente en la fase 4, la célula automáticamente tendrá la capacidad de despolarizarse de manera autónoma. Y eso es lo que se conoce como la automaticidad de las células. Entonces, habrá células que tienen mayor automaticidad y habrá células que tienen menor automaticidad. Y eso dependerá de la pendiente de la fase 4. Y esto se lo puede registrar con microelectrodos y un galvanómetro. Teniendo en cuenta esto, el corazón, sus células son diferentes según el sitio donde se encuentren. Habrá células que tienen un potencial de acción y una morfología diferente con respecto a las otras células. Aquí tenemos, por ejemplo, el nodo sinusal, que tiene esta forma, y tenemos una fase 4 que tiene una gran pendiente. ¿Qué quiere decir esto? Que las células sinusales tienen una gran automaticidad. Si las comparamos con el potencial de acción de las aurículas, miramos que en la fase 4 es una meseta, y estas células aurículas solamente se estimularán con un estímulo externo. En el nodo auriculoventricular también hay una pendiente, pero la pendiente es mucho más plana que la pendiente del nodo sinusal. Por eso el nodo sinusal toma el comando en el corazón, que una vez que se despolarice el nodo sinusal, estimula las aurículas, llega al nodo auriculoventricular, y antes que el nodo auriculoventricular se despolariza, lo va a despolarizar primero el nodo sinusal. También tenemos
aquí el potencial de acción de las células de Purkinje. Estas también tienen cierta automaticidad, pero mucho más plana su pendiente que las demás células que hemos visto. En los ventrículos, la zona 4 es plana, igual que en las aurículas. ¿Qué quiere decir esto? Que las células ventriculares necesitarán de un estímulo externo para que sean despolarizadas. Esto tiene mucha importancia en la comprensión de la fisiología eléctrica en el corazón. Esto es como una pequeña introducción para poder comprender lo que vamos a ver próximamente, especialmente en el nodo auriculoventricular y en la parte inicial del haz de His, donde se encuentran las alteraciones de la conducción eléctrica desde la aurícula hacia el ventrículo, que se denominan los bloqueos auriculoventriculares. Haciendo un repaso sobre la conducción auriculoventricular, entonces decimos que el primero que se despolariza es el nodo sinusal. Y ya habíamos dicho que el nodo sinusal tiene una gran automaticidad. Y esto va a estimular a las fibras internodales, unas que van hacia las aurículas y van a despolarizar las aurículas, y al despolarizar las aurículas formarán la onda P. Y las fibras internodales llegarán al nodo auriculoventricular. Y en el nodo auriculoventricular, la velocidad de conducción eléctrica va a desacelerarse. Habrá un decremento de la conducción en este nódulo. Quiere decir que el estímulo eléctrico va a pasar más lentamente. Es como si un carro se frenara lentamente, pero no se detiene totalmente. Continúa. Luego pasará el estímulo al haz de His, que es el único sitio por donde el impulso eléctrico pasará desde las aurículas hacia los ventrículos en forma normal. Y de allí, este estímulo pasará a las ramas izquierdas y derechas, luego a las fibras de Purkinje, y despolarizará los ventrículos y formarán el complejo QRS. Y la repolarización formarán el segmento ST y la onda T. Eso como un repaso sobre la forma normal, cómo se realiza la conducción desde la aurícula al ventrículo. En otras palabras, si no hay obstáculos, el impulso eléctrico se demora en pasar a los ventrículos entre 120 y 200 milisegundos, que lo tenemos aquí. Entonces, es fundamental conocer el periodo que se denomina PR o intervalo PR, que va de 120 a 200 milisegundos, y teniendo en cuenta estos valores, podremos deducir y comprender cómo se clasificarían los bloqueos auriculoventriculares. Si se presenta un obstáculo en la zona del nodo auriculoventricular o el inicio del haz de His, y este obstáculo hace que el paso eléctrico de la aurícula al ventrículo se demore más de 200 milisegundos, o sea que el periodo PR sea mayor a 200 milisegundos, eso es lo que se conoce como bloqueo de primer grado. Pero si hay obstáculos donde los impulsos eléctricos, algunos pasan al ventrículo, pero otros no pasan, eso es lo que se va a conocer como bloqueo de segundo grado. Pero si hay un bloqueo total en el nodo auriculoventricular y los impulsos eléctricos no pasan de la aurícula al ventrículo, eso es lo que se va a conocer como bloqueo completo o bloqueo de tercer grado. Si no hay células con automaticidad en los ventrículos, en este caso los ventrículos no se van a contraer y el paciente moriría. Sin embargo, hay células autónomas en las partes siguientes del ventrículo, las cuales van a tomar, por ser autónomas, o sea, porque tienen automaticidad estas células, van a tomar el comando y van a contraer al ventrículo. Y eso es lo que le permitiría seguir con vida al paciente. Eso es más o menos la clasificación de los trastornos de la conducción auriculoventricular. También hay otra clasificación
que se presenta en el bloqueo de segundo grado. El de segundo grado a veces pasa el estímulo y a veces no pasa el estímulo de la aurícula al ventrículo. Vamos a mirar el tiempo en que pasa en un primer estímulo. Y el tiempo, supongamos que son 200 milisegundos. ¿Qué quiere decir? Que son 200 milisegundos del periodo PR, donde miramos el tiempo donde se demora en pasar el estímulo de la aurícula al ventrículo. Eso en un primer ciclo. Hay un segundo impulso, también pasa al ventrículo, pero miramos que el estímulo eléctrico de pasar de la aurícula al ventrículo ya se demora 250 milisegundos. ¿Qué quiere decir? Que en el segundo estímulo ya se demoró más. Llega un tercer estímulo y miramos que ya se demora en pasar el estímulo de la aurícula al ventrículo 300 milisegundos. Y miramos que ya en un cuarto estímulo, el estímulo eléctrico ya no pasa de la aurícula al ventrículo. No pasó. Esta es una característica en el periodo PR, donde el tiempo en pasar de la aurícula al ventrículo es progresivo. Aumenta el tiempo progresivamente. O en otras palabras, se quiere decir que el estímulo cada vez se hace más lento hasta que no pasa. Y entonces se refleja en aumento del tiempo progresivamente en pasar el estímulo de la aurícula al ventrículo. Para iniciar nuevamente con 200. Esto es lo que se conoce un bloqueo de segundo grado MOVIS 1. Entonces ya tenemos una clase de bloqueo segundo grado que se denomina MOVIS 1 y está reflejado en aumento progresivo del tiempo en pasar el estímulo de la aurícula al ventrículo. Y aquí tenemos un ejemplo en este electrocardiograma, donde aquí tenemos 200 milisegundos. Aquí tenemos 320 milisegundos. Y aquí tenemos 440 milisegundos. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo que se demora en pasar el estímulo de la aurícula al ventrículo aumenta progresivamente. ¿Hasta qué? Hasta que aquí hay una P y aquí debería haber un QRS. No lo hay, no pasó. Entonces aquí no pasa. Esto es lo que se conoce como un MOVIS 1. En el siguiente ejemplo, miramos aquí que el estímulo eléctrico pasa de la aurícula al ventrículo y se demora 200 milisegundos. Hay un segundo y se demora también 200 milisegundos. Hay un tercer estímulo y se demora 200 milisegundos. ¿Qué quiere decir aquí? Que el tiempo que se demora en pasar el estímulo eléctrico o el impulso eléctrico de la aurícula al ventrículo es constante. No varía como si variaba al anterior. Hasta que haya un cuarto que no pasa. Esto es lo que se conoce como un bloqueo grado 2 o de segundo grado MOVIS 2. Y aquí lo tenemos en un ejemplo. Aquí tenemos 200 milisegundos, 200 milisegundos, 200 milisegundos, que se demora en pasar el estímulo de la aurícula al ventrículo. Sin embargo, aquí hay una P y aquí no pasa. Sin embargo, aquí hay una P y no pasa. A veces pasa, a veces no pasa. Grado 2. Pero el periodo PR se mantiene constante. Si se mantiene constante, es lo que se conoce como bloqueo grado 2, tipo 2 o MOVIS 2. Por ahora, hasta aquí el video. Por lo pronto, que tengan un buen día y hasta la próxima.